Buenas, soy Mateo Toné y vamos a resolver el siguiente ejercicio sobre diodo. Empecemos. Bien, pero antes de entrar con el ejercicio, tengo que recordaros que un diodo, ¿vale? Que es este dispositivo electrónico de aquí, puede estar en tres estados posibles. Si representamos su intensidad y su voltaje en una gráfica, pues como digo, nos van a salir tres estados. El primero abarca casi toda la zona negativa y un poquito de la positiva, y lo vamos a llamar corte, o off, ¿vale? Que se caracteriza porque su intensidad es cero, como veis aquí, ¿vale? Su intensidad es cero. Después, en un punto, ¿vale? De la zona positiva, que llamamos V sub F, de repente la gráfica va hacia arriba. Y a este estado lo llamamos conducción, o on, ¿vale? Y se caracteriza porque es como una fuente de tensión, ¿vale? O sea, siempre va a estar a esta tensión y siempre va a conducir electricidad. Y después, si nos alejamos mucho por la zona negativa, nos vamos a encontrar un punto que vamos a llamar V sub Z, y de repente la gráfica va hacia abajo. A esta zona o estado lo vamos a llamar Zener. Y es exactamente lo mismo que esto, es como si fuera una fuente de tensión, pero en vez de con tensión positiva, con tensión negativa, ¿vale? Y por tanto conduce electricidad en negativo. Bien, pues una vez que os he recordado esto, ¿vale? Sobre los diodos, vamos con el ejercicio. Bien, chicos, pues os he dejado en este pequeño recuadro lo que hemos dado sobre los estados del diodo, pero solo vamos a considerar en este ejercicio dos estados, ¿vale? El off y el on. El Zener por ahora no lo vamos a considerar. Bien, pues nos dan este circuito y nos dicen que si VCC son 10 voltios, la fuente de tensión, la resistencia son 2 kiloohmios, VF1, VF2 son 0,7 voltios, VF3 son 0,3 voltios, que VF, como sabéis, es el punto de conducción o de on, ¿vale? Y nos dan estos datos y nos preguntan sobre la tensión, la intensidad y el estado de cada diodo. Bien, pues lo primero que tenemos que hacer antes de nada, y esto vale para cualquier problema que tengamos que analizar un circuito, consiste en trasladar los datos que nos den aquí al circuito, ¿vale? O sea, tenemos que poner esto en el circuito. Entonces, por ejemplo, en vez de VCC, pues quitamos esto, y nosotros sabemos que VCC son 10 voltios. Pues lo ponemos aquí, ¿vale? 10 voltios. Y la resistencia lo mismo. Sabemos que son 2 kiloohmios. Entonces la ponemos aquí, ¿vale? Ponemos aquí que son 2 kiloohmios. ¿Por qué hacemos esto? Porque después nos va a resultar más fácil analizarlo. Bien, pues una vez trasladados aquí los datos, vamos con una serie de pasos que tenemos que dar cuando tengamos diodos en los circuitos, que ya lo he explicado en vídeos anteriores, pero quiero otra vez ir paso a paso, ¿vale? El primer paso, si os acordáis, son poner las referencias, ¿vale? Las referencias. ¿Qué referencias? Pues la referencia de tensión e intensidad de cada uno de los diodos. Por ejemplo, la de tensión, ¿vale? La suelo poner del triángulo a la barra. Sería esta, por ejemplo, la podemos llamar V1, esta V2, y esta, por ejemplo, la voy a poner aquí V3, ¿vale? Las referencias. Y ahora hemos puesto las de tensión, vamos ahora con las de intensidad. Pues yo suelo ponerla en el mismo sentido siempre, ¿vale? Esta podemos llamarla I1, esta de aquí podemos llamarla I2, y esta de aquí podemos llamarla I3, ¿vale? Siempre es bueno poner la referencia. Bien, pues una vez que tenemos esto, vamos al paso 2. Bien, el paso 2 es muy importante, ¿vale? Y consiste en suponer estados. Suponer estado, ¿vale? ¿A qué me refiero con suponer estado? Pues que en cada diodo tenemos que suponer uno de los dos estados que estamos considerando. Por ejemplo, esto lo podemos suponer on, este off y este on, ¿vale? Pero tenemos que intentar pensar en cuál están, o sea, no podemos coger uno al azar, ¿vale? Por ejemplo, yo recomiendo siempre fijarse en los paralelos, ¿vale? Nos fijamos en estos momentos y nos tenemos que fijar en su V sub F de los paralelos. A ver, V sub F2, que es este de aquí, ¿vale? Son 0,7 voltios. Y VF1, o sea, VF3, perdón, que es este de aquí, son 0,3 voltios. Normalmente, el que es menor condiciona la tensión del otro. Es decir, que este va a ser 0,3 voltios, ¿vale? Y por tanto, por la ley de Kirchhoff, este se va a quedar también en 0,3 voltios. Por tanto, lo ideal sería considerar que este está en on, ¿vale? ¿Por qué? Porque está en 0,3, o sea que estaría en on. Y este, al no alcanzar los 0,7 de V sub F, de su V sub F, ¿vale? Al ser condicionado por este, que es el más pequeño, por eso se condiciona, pues este estaría en off, porque no llega a 0,7, ¿vale? Entonces, en principio, ¿vale? Podríamos considerar
podríamos suponer D2 en off, ¿vale? Porque en un paralelo siempre el pequeño condiciona al grande. Entonces podemos suponer aquí off porque no llega a 0,7 de V sub f. Y este, que es el diodo 3, podemos suponerlo en on. ¿Por qué? Porque este sí llega, ¿vale? Su V sub f es 0,3 y por tanto estaría en el punto este, que es el punto de on, ¿vale? Y una cosa importante, cuando el diodo 2 está en off, ¿vale? No sabemos su tensión, porque en off no podemos conocer la tensión de los diodos. Como veis aquí, es una línea muy larga, ¿vale? Pero sí podemos saber su intensidad. Como sabéis, esta es la I, ¿vale? La intensidad. La intensidad en off siempre es 0. Entonces, I sub 2 es igual a 0, ¿vale? Porque está en off, ¿vale? Y del diodo 3 lo que no podemos conocer es la intensidad. Como veis aquí, es una barra para arriba que no podemos adivinarlo, ¿vale? No somos adivinos. Pero sí podemos adivinar su V sub f. Sabemos que su V sub f, que sería V3, ¿vale? Pues es 0,3. ¿Vale? Porque sabemos que está en conducción. Y si está en conducción, pues su tensión es esta. Así que por ahora tenemos esto. Ahora nos vamos a fijar en el diodo 1, que lo hemos dejado un poquito apartado. Bien, el truco para saber en qué estado está el diodo 1 es fijarse en las tensiones en general del circuito, ¿vale? En esta zona de aquí caen 0,3 voltios, ¿vale? Porque están en paralelo. Caen 0,3 voltios. Aquí, pues no sabemos qué cae, ¿vale? Pero imaginarse que son 3 o 4 voltios, por decir una cosa. Y aquí tenemos una fuente de tensión de 10 voltios. La pregunta es, ¿esta fuente de tensión será capaz de darle a este diodo sus 0,7 voltios de V sub f para que esté en conducción? ¿Vale? O sea, ¿es capaz de alimentar a este diodo con la suficiente potencia para que esté en conducción? Pues yo creo que sí, ¿vale? Porque 10 voltios es mucho más grande que 0,7. Si a lo mejor hubiera sido 2 voltios aquí, pues entonces a lo mejor habría que suponer off. Pero como son 10 voltios, pues yo creo que sí. Así que vamos a suponerlo, ¿vale? No pasa nada si os equivocáis. Pero tenemos que suponerlo. Suponemos on. Y entonces, al suponer on, sabemos que su V, ¿vale? Es 0,7. Porque su V sub f es 0,7. Bien, pues ya tenemos el paso 2 hecho. Ahora vamos al paso 3. Bien, chicos, pues el paso 3, ¿vale? Es bastante importante y consiste en calcular las variables que nos faltan, ¿vale? Voy a poner calcular variables. Es decir, nosotros hemos calculado, o sea, tenemos, ¿vale? Porque hemos supuesto, por ejemplo, aquí off, pues tenemos que I sub 2 es 0, tenemos que V sub 3 es 0,3, tenemos que V sub 1 es 0,7, pero por ejemplo, no tenemos I sub 1 todavía, o I sub 3. Entonces tenemos que calcular las variables de los diodos que nos faltan. En este caso tendríamos que calcular I sub 1, I sub 3, ¿vale? I sub 2 no, porque la tenemos. Nos falta también V2 y ya está, ¿vale? O sea, tenemos 3 datos y tenemos 3 incógnitas, ¿vale? Que tenemos que calcular. ¿Cómo la calculamos? Pues nos fijamos en el circuito y simplemente lo resolvemos con Kirchhoff, con la ley de Ohm, como vosotros queráis. En este caso, a primera vista, se me ocurre, por ejemplo, que V sub 2 sí la tenemos, porque si recordáis, el diodo 3 condiciona la tensión del diodo 2, ¿vale? Porque era el que menor tensión tenía. Entonces, V2 es 0,3, ¿vale? Es un dato. Así que, por ejemplo, lo voy a poner aquí. De estas 3 que tenemos que calcular, ya tenemos una. V2 es 0,3. Porque recordad que la tensión, si hay dos diodos en paralelo, la tensión del menor condiciona a la del mayor. Bien, tenemos V2. Nos faltan I sub 1 y I sub 3. Aquí quiero hacer una pequeña aclaración. Como este diodo de aquí, el 2, está en corte, ¿vale? Hemos supuesto off. Pues entonces por aquí, la intensidad que pasa son 0 amperios, ¿vale? Y sub 2 son 0 amperios, lo hemos puesto aquí antes, ¿no? Y por tanto, por aquí no pasa intensidad. Esto es como un circuito abierto. Podemos simplemente eliminar esta zona, ¿vale? Como si no estuviera. La eliminamos, así, la tachamos. Y nos quedamos con el circuito de afuera. Y podemos afirmar entonces que I sub 1, o sea, esta corriente que pasa por aquí, pues es la misma que pasa por aquí. Es la misma que I sub 3, ¿no? Entonces por ahora podemos afirmar que I sub 1 es igual a I sub 3. Porque, como ya digo, por aquí no va a pasar corriente, entonces toda pasa por aquí, ¿vale? Toda pasa por fuera. Entonces, ¿cómo podríamos calcular esta intensidad que pasa por fuera? Pues a mí se me ocurre, por ejemplo,
aplicar la ley de Ohm en esta resistencia. Si aplicamos la ley de Ohm, pues nos va a salir, ¿vale? Esto, por ejemplo, podemos llamarlo I en general, porque es para todo el circuito. Y si se lo aplicamos a la resistencia, pues nos va a salir que es V entre R, ¿vale? Sería V entre R. ¿Y cómo calculamos esta tensión de la resistencia? Pues muy fácil. Podemos hacer, por ejemplo, un bucle, ¿vale? Que coja por fuera del circuito. Y tenemos todas las tensiones menos la de la resistencia, ¿vale? Porque, por ejemplo, esta de aquí, la tensión de D1, pues la tenemos, es 0,7. Y cuando pasamos por aquí necesitamos también la tensión del diodo 3. La del diodo 3 también la tenemos, es 0,3. ¿Vale? Entonces tenemos todas las tensiones menos, por cierto, esto lo voy a borrar porque yo creo que está liando un poco, ¿vale? Esa zona, recordad que por ahí no pasa corriente y la podemos despreciar, ¿vale? Entonces hacemos Kirchhoff por fuera de la malla y como tenemos todos los datos menos la de la resistencia, pues nos va a salir que la V de la resistencia es 10 menos 0,7 menos 0,3, ¿vale? Y eso nos va a salir 9 voltios. Y la resistencia, pues, es un dato, son 2 kiloohmios. 2 kiloohmios. Entonces, en conclusión, nos va a salir que la intensidad es 4,5 miliamperios. ¿Por qué miliamperios? Porque estamos trabajando con kiloohmios, ¿vale? Tened cuidado con eso. Bien, chicos, pues con esto hemos terminado el paso 3. Hemos calculado I sub 1 y I sub 3, que es esto, ¿vale? Porque recordad que es la misma intensidad para la zona de fuera. Hemos calculado V sub 2, que si recordáis estaba condicionado por esto. Y estas tres variables también las teníamos de antes, ¿vale? Porque habíamos supuesto los estados y habíamos sacado esa variable. Así que tenemos ya todos los datos. Ahora vamos al paso 4, que es también bastante importante. Bien, chicos, pues he borrado toda la pizarra porque no tenía más espacio, ¿vale? Os he puesto otra vez el circuito aquí un poquito más limpio y también os he puesto lo que hemos sacado, ¿vale? Hemos supuesto que el diodo 1 estaba en ON y nos han salido los siguientes datos. El diodo 2 hemos supuesto OFF y nos han salido los siguientes datos. Y el diodo 3 ON y nos han salido los siguientes datos, ¿vale? Y ahora vamos al paso 4, que es fácil, pero es bastante importante. El paso 4 consiste en comprobar. ¿Qué tenemos que comprobar? Pues que esto es coherente. Es decir, que por ejemplo, si hemos supuesto que el diodo 1 está ON, tenemos que fijarnos en este punto, ¿vale? En V1 y 1 y ver en la gráfica si es coherente o no. Entonces, por ejemplo, vamos con el diodo 1. Diodo 1, ¿vale? Dibujamos su gráfica, lo primero, de estados. ¿Vale? Lo primero es que tenemos que dibujar la gráfica. La V sub F de D1 nos lo da el ejercicio y es 0,7. ¿Vale? 0,7. Entonces la gráfica haría algo así, ¿no? Más o menos, ¿no? Este sería el estado de ON y este sería el estado de OFF. Y ahora lo que tenemos que hacer es coger este punto, V1 y 1, y ver si efectivamente está en ON. Entonces, por ejemplo, podríamos empezar con la tensión. La tensión pone aquí que hemos supuesto conducción y la tensión es 0,7. ¿Dónde está el 0,7 aquí? Pues está justamente aquí. Efectivamente, este punto está bien, ¿no? Porque 0,7 es el punto de ON. Entonces, es coherente, ¿no? Hemos supuesto ON y la tensión está en 0,7, por ahora va bien. Ahora vamos con la intensidad. La intensidad nos ha salido 4,5 miliamperios. Imaginarse que 4,5 miliamperios está por aquí, ¿vale? Pues a ver, ¿tiene sentido esto en el estado de ON o conducción? Pues sí, porque la intensidad, perdón, es positiva. Si es positiva, es que está bien. Lo malo hubiera sido que, por ejemplo, nos hubiera dado menos 4,5. En ese caso, la intensidad estaría por aquí, en la zona negativa. Y esto estaría mal, ¿vale? Eso no puede ser estado ON, porque la tensión en estado ON siempre es positiva. Entonces, como nos ha dado positiva, nos ha dado más, entonces está bien también. Y por tanto podemos afirmar que efectivamente el diodo 1 está en estado ON. Ahora vamos con el diodo 2. El diodo 2 tiene exactamente la misma V sub F, ¿vale? Que es 0,7. ¿Vale? Entonces vamos a borrar esto un poquito para dejarlo limpio. Y el diodo 2 también tiene aquí el punto de conducción en 0,7. Sin embargo, nosotros hemos supuesto OFF, ¿vale? Hemos supuesto OFF. Nos dicen que la tensión en OFF es 0,3. El 0,3 más o menos imaginarse que está por aquí, ¿vale? ¿Es lógico que la tensión sea 0,3? Por cierto, esto es diodo 2, ¿vale? Que se me ha olvidado poner aquí el 2, ¿vale? ¿Es lógico pensar
que el punto 0,3 está en corte? Pues sí, mientras no sea 0,7, mientras sea menor que 0,7, pues es corte. Entonces, esto es coherente. Y es coherente decir que en corte la intensidad es 0. Es decir, que está justamente por aquí, ¿vale? Pues sí, en corte o en off, la intensidad siempre es 0. Así que podemos afirmar, ¿vale? Como los dos se cumplen, podemos afirmar que el diodo 2 efectivamente está en off, ¿vale? Y, por último, vamos con el diodo 3. En este caso, la V sub F va a cambiar, ¿vale? La V sub F ahora es un poco más pequeña, es 0,3. El punto de conducción. Y hemos supuesto ON. La tensión nos da 0,3. ¿Es lógico que esté en ON? Pues sí, porque 0,3 justamente coincide con el punto de conducción. Así que eso por ahora está bien. ¿Y es lógico pensar que la intensidad es 4,5 mA? Pues imaginarse que 4,5 mA está por ahí más o menos. Pues sí, ¿vale? Mientras sea positiva significa que está en ON. Y por tanto, como todo nos ha dado bien, ¿vale? Este más lo voy a quitar ya. Como todo nos ha dado bien, pues podemos confirmar que este es el resultado de nuestro ejercicio, ¿vale? El diodo 1 está en ON, el diodo 2 está en OFF, el 3 está en ON, y con todos estos datos, ¿vale? Tanto las tensiones como las intensidades. Si alguna de ellas hubiera fallado, por ejemplo, si esto nos da, yo qué sé, 2 voltios, si alguna de ellas hubiera fallado, tendríamos que volver al paso 2 y suponer otros estados, ¿vale? Así que tenedlo muy en cuenta. Bien, pues hasta aquí el vídeo. Recordad suscribirse si queréis más ejercicios como estos. Os voy a dejar también en la descripción y en los comentarios más ejercicios. Y bueno, si os ha gustado podéis dejarme un like. Y eso es todo. Nos vemos la próxima. Adiós.